Un saludo muy especial para todas las personas que consultan este ejercicio de contraportada. Es un ejercicio de análisis y reflexión sobre temas globales, regionales y nacionales, de elementos políticos del debate al momento. Vamos hoy a comentar lo que podemos titular la inviabilidad del proyecto de Trump, un reto para nuestra América, para Colombia en particular. El presidente Trump, con un alto impacto mediático, ha tomado recientemente el ejercicio de su gobierno y ha expedido multitud de órdenes, especies de decretos, creando una gran controversia interna e internacional y, por supuesto, unas medidas de alto debate y señaladas por muchas circunstancias de altamente inconvenientes. Su impacto interno en la región latinoamericana, caribeña y global es indudable de muchas de las medidas. Por eso vale la pena hacer algunas referencias de análisis al respecto. En pocas semanas y pocos días se han producido esta serie de hechos que tienen un trasfondo. Con respecto a ello, el presidente Trump intenta, a mi juicio y de muchos vanamente, retomar la hegemonía global de Estados Unidos como potencia hegemónica, capitalista, hegemonista, imperialista en sus aspiraciones y métodos. Intenta también, sin claridad en el horizonte, ni posibilidad de modelo que lo ofrezca, la reindustrialización de su país y la retoma también de una hegemonía a nivel económico de forma global. Intenta por ello salirle al paso a la crisis económico-social interna de Estados Unidos de las últimas décadas y muy marcadas en los últimos años, y de salirle al paso a la pérdida de peso específico de su hegemonía internacional en muchos órdenes y con numerosos fracasos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista incluso militar reciente, que se han producido de forma muy claras. A la vez, esas pretensiones del presidente Trump callan y toman medidas contrarias frente a graves problemáticas como la de cambio climático, crisis ambiental, que lo es global y para toda la humanidad. Calla también frente a la crisis socioeconómica de los trabajadores, de los pobladores, de muchos pueblos del mundo, incluido el norteamericano, y sus medidas resultan también contrarias con respecto a tales efectos. Esto es difundido en estos días y lo publicó el semanario Latinoamericana Sur, un artículo de Boaventura de Sousa Santos, en el cual trae a colación una expresión que se hizo famosa mundialmente por Mao Zedong en los años 70, con relación a que el imperialismo norteamericano era un tigre de papel. De Sousa Santos ahora ha escrito un texto que se está divulgando que se titula La astucia del tigre de papel. Él analiza cómo en los años recientes distintos autores han trabajado el tema del agotamiento del modelo capitalista neoliberal reciente y cómo hay una inviabilidad de proyecto en el marco del modo de producción capitalista y de la hegemonía norteamericana al respecto. Por eso de Sousa Santos
retoma la paradoja de cómo esa figura del tigre de papel alude a unas formas agresivas, violentas, de añoranzas de poder que se reflejan en una altísima agresividad al momento, pero en una altísima debilidad estratégica y en una situación de derrumbamiento del poder que se tiene por parte del tigre de la hegemonía, en este caso de Estados Unidos. Ahora bien, de manera particular, plantear la reindustrialización es una reacción tardía y sin base y fundamento de recuperación de lo que fue desarrollándose en décadas recientes desde los años 70 con la relocalización industrial, buscando que la producción fuera a la periferia, América Latina, Asia, África, el Caribe, incluso Australia, incluso ciertos países intermedios, buscando bajos costos de mano de obra y buscando eficiencias en mercados subregionales y progresivamente en mercados mundiales. Producción segmentada, ensamblajes, y en ese sentido una hegemonía del capital financiero con niveles de desindustrialización y de desincentivo a la producción en potencias imperialistas, que se dedicaban más a ciertas producciones de tecnología de punta y a la centralización de la hegemonía del mercado y de las cadenas globales. Esto se profundizó con el modelo neoliberal, llevando a extremo la precarización del trabajo y todas las consecuencias de exclusión. Ahora pretender un camino de regreso con una estrategia tan precaria como el alza de aranceles no tiene ninguna perspectiva clara. En medio del colapso económico norteamericano, la pérdida de hegemonía en tecnologías de punta, el salir rezagado ahora frente a los desarrollos tecnológicos principalmente de China, a la par con otras potencias, y en una medida que lleva cierto boomerang, la subida de aranceles con efectos aparentemente favorables inmediatos desencadenarán un desequilibrio y unas reacciones en cadena de aranceles desde otros países, incluso de otras potencias. Se amenaza ya como un hecho a México y a Canadá, rompiendo el Tratado de Libre Comercio y posiblemente también muy pronto hacia la Unión Europea, cuando incluso esto va a traer dos defectos muy contrarios, por eso lo del boomerang. En primer lugar, causará unos sobrecostos en la producción, en los productos, y un alza en los precios y consecuencias inflacionarias a nivel interno. Por supuesto, también dificultades en las formas de producción de los países afectados. Pero las consecuencias en Estados Unidos serán palpables y en el mediano y largo plazo negativas. Además, muchos de los productos que se graban ahora en las exportaciones hacia Estados Unidos, México, Canadá, Unión Europea, China, son producidos por multinacionales norteamericanas o en asocio con ellas, por lo cual también tiene un efecto contradictorio. Frente a la defensa del gran capital, sobre todo las élites tecnológicas y las grandes multinacionales, tiene un efecto contradictorio al punto de que, por ejemplo, grabar a China, que China no solamente en tecnologías de punta, sino de manera muy específica en estos últimos años, se puso de lejos a la vanguardia de la exportación de carros eléctricos,
resulta que la principal empresa exportadora de carros eléctricos está asociada también con multinacional norteamericana a través de Elon Musk. Desde el punto de vista económico regional, los efectos también serán muy fuertes hacia América Latina y el Caribe y desatarán unas necesarias reacciones en soberanía y unas necesarias agendas desde los pueblos y las naciones de América frente a un intento de imposición, no solamente ahora neoliberal, sino acompañado, porque no se abandonan esos preceptos, sino acompañado también de una retoma de hegemonía económica que no tiene condiciones tampoco de posibilidades a largo plazo. Estados Unidos se ve fuertemente afectado por la competencia china, cobran fuerza las acciones hacia el multilateralismo no solamente buscando espacios financieros y económicos como la iniciativa de los BRIC, sino el multilateralismo también en las ofertas y posibilidades de comercio. En el caso de Centroamérica y América del Sur han cobrado mucho peso los niveles y cuotas de participación en exportaciones e importaciones con China en unas condiciones mucho más favorables y en muchos casos de gana-gana, de beneficios mutuos que se dan y que hacen retroceder a las multinacionales y a los intereses norteamericanos al respecto. Otro elemento para también detallar en torno a la pérdida de hegemonía y la inviabilidad del proyecto de Trump es con referencia a su carácter contrario a la democracia, tanto global, regional, como interna de los países, y que propende por salir en contra del sistema de protección internacional, de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos de soberanía de los pueblos y de las relaciones de cooperación que se den, por ejemplo, en el marco de las Naciones Unidas y de los organismos multilaterales de cooperación. El plantear el retiro y el sabotaje económico, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, el desconocer los tratados internacionales en materia de derechos humanos, el desconocer, por ejemplo, en el caso de los migrantes, que constituyen una mano de obra barata, favorable a la economía norteamericana, europea, de las distintas potencias capitalistas, pasa por rupturas con el derecho internacional, rupturas también en el sentido humanitario, desconocimiento del principio de no devolución que tienen desde los años 50 los tratados del refugio y viejas tradiciones y vigencias actuales, los tratados y las decisiones de todos los estados culminadas en lo humanitarios al principio de no devolución. La violación de los protocolos de respeto en derechos humanos mínimo a la población que en este momento de migrantes está siendo deportada a los países de América Latina en condiciones de indignidad y que llevaron a la réplica justificada del presidente Petro para que no lleguen en condiciones indignas y que llevaron también a hechos de notas de protesta y de pronunciamientos a la presidenta chilena, al presidente brasileño, a la presidenta de Honduras y que seguirán en ese sentido produciendo este tipo de hechos de defensa del sistema internacional de protección de las soberanías, de los derechos humanos y de los tratamientos humanitarios en medio de los conflictos. Por esto este elemento, el proyecto de Trump, desde una visión progresista,
del desarrollo de las relaciones internacionales está condenado al fascismo porque está condenado al fracaso porque propende es a la negación de los derechos, al autoritarismo y al fascismo. Así se viene advirtiendo, no solamente como un riesgo, sino como una circunstancia que está evolucionando. El presidente Trump resulta ahora aliado a sectores de la extrema derecha en Europa y en distintos continentes, a sectores neofascistas. Alimenta activamente ahorita, por ejemplo, en la ambientación de las elecciones en Alemania, a la alternativa democrática neofascista y ultraderechista. Alternativa para la democracia que ya ha ganado en algunos estados y que viene cobrando fuerza desde una postura de extrema derecha. Así lo ha hecho también en el caso francés, así lo ha hecho también en el caso de países de la región y en otros países a nivel global, alentando una especie de internacional neofascista y por supuesto con unos presupuestos de desestructuración de los estados, su papel regulador y garantista, incluso con un ingrediente de discurso supuestamente libertario, pero libertario no es de las autonomías progresistas, sociales, diversas y en sus posibilidades, sino libertarios en el sentido de dejar hacer y dejar pasar hasta el extremo, ignorando las regulaciones de Estado y las regulaciones internacionales a los sectores más ricos de las multinacionales y de las economías de punta y de todos los desarrollos de ese grupo de ricos de las tecnologías de punta, por ejemplo, en el sentido también de las empresas que están dominando los últimos desarrollos de punta de los desarrollos recientes a nivel tecnológico. Otro elemento muy claro del proyecto de Trump, condenado al fracaso desde una aspiración de defensa de la humanidad y con ello de defensa del entorno de la humanidad y el que somos parte de una naturaleza, y una naturaleza que al desaparecer, desaparecen las especies y con ellos el riesgo real de desaparición de la especie humana es oponerse a las medidas contra el cambio climático, adoptadas como una alerta luego de 5 informes producidos a instancias de las Naciones Unidas por grupos de científicos y donde el Pacto de París abogó por una superación al menos del 1.5 grados en los próximos años para evitar la profundización del desastre climático. No se asume ninguna política a favor de esta emergencia climática. Por el contrario, el programa de Trump propende por la profundización del extractivismo, del renglón de la economía petrolera interna e internacional y de un discurso negacionista de esta grave problemática y de esta crisis de humanidad. De otra parte, también la inviabilidad del proyecto de Donald Trump tiene que ver con la crisis económico-social e interna e internacional. Sobre ello, poco se ha hablado, pero han trascendido circunstancias evidentes de cómo en Estados Unidos se ha producido en las décadas recientes, además de las fuertes crisis económicas que se recuerden en 2008, que se recuerden en 2014, los propios impactos del COVID refuerzan estos elementos de crisis. El senador Bernie Sanders, del ala progresista, socialista, que interpela al seno del Partido Demócrata por una postura coherente con los derechos sociales, con los derechos ambientales y con los derechos humanos,
cómo el propio Partido Demócrata ha perdido iniciativas y coherencias y consecuencias con estas banderas, digamos, progresistas y de desarrollo social, ambiental, en justicia ambiental y en defensa de la naturaleza y en los derechos sociales frente al modelo impuesto. Y cómo en el debate se pone de presente el masivo empobrecimiento al seno de Estados Unidos, la masiva polarización social entre ricos y pobres. Se amplía la brecha. En los años recientes ha aparecido ya casi 1 millón de personas y familias habitantes de calle. Han salido recientemente 800,000 personas de sus viviendas a habitar en condiciones de calle ante la inviabilidad de acceder a la vivienda en circunstancias de pobreza. Han aparecido porcentajes altos de desempleo, de subempleo, a la vez que el desastre climático golpea fuertemente distintas regiones. Lo tenemos en estos días recientes y semanas recientes, como lo tuvimos hace un año, con altísimos efectos, los incendios, por ejemplo, en California. La sociedad norteamericana también afectada en la crisis industrial, en los descensos y pérdidas de posibilidades comerciales y económicas, y en los negativos efectos de las guerras y la militarización de la economía y la militarización de la política y de la vida civil, de la militarización con las violencias y las matanzas, el peso en ello de los industriales de las armas y de las guerras, y en un contexto donde la participación norteamericana a través de la OTAN atiza y provoca la guerra en Ucrania, guerra que se pierde por Estados Unidos en alianza con la Unión Europea, profundizando a la vez con ello la crisis económica comercial y militarizando también dinámicas y políticas tanto en Estados Unidos como en los países de la Unión Europea. Grandes dificultades que se ven ahora en la economía más fuerte que había en la Unión Europea, como era la alemana, ahora sumida en elementos de recesión que se avisoran de manera clara, en pérdida de competencia en el comercio global y en efectos muy negativos con consecuencias políticas en este y en otros países de allí, al igual que sucede con Estados Unidos, este triunfo de la extrema derecha y este tipo de programa de Trump en todo lo que significan al respecto. Fracaso de las guerras y, por el contrario, compromiso con guerras arbitrarias por fuera del sistema de Naciones Unidas, como ya se hizo en Irak, como ya se hizo en Afganistán, como se siguió haciendo con relación a Libia, como se siguió haciendo con relación a varios países africanos, y como se hace en una manera tan absolutamente bestial e inhumana con el genocidio en Gaza contra el pueblo palestino, que también se extiende hacia Cisjordania y hacia Jerusalén Oriental. Genocidio en Palestina de una grave dimensión, en un hecho masivo que en un año cobra 50,000 víctimas frente a un compromiso directo de los gobiernos norteamericanos, el saliente y el entrante, de los gobiernos de la Unión Europea, viéndose con ello como la pretensión del proyecto de Trump va en esa línea, a pesar de que por cálculos económicos y de poder se plantee en la coyuntura buscar frenar las guerras por lo costosas, pero no renunciar a la agresión y a la política militarista y de hegemonía por vía de las agresiones y por vía de la arbitrariedad. Parte final de esta reflexión es que estos elementos de crisis del proyecto de Donald Trump tienen impacto inmediato muy fuerte en nuestra América Latina y Caribeña, que llaman en ese sentido a alentar
los gobiernos alternativos que vienen resurgiendo en Colombia, Brasil, Honduras, México, Uruguay, Guatemala, para que se busque la unidad de los gobiernos y de los estados latinoamericanos y caribeños, para que se retornen los esfuerzos de la CELAC. Muy pronto el presidente Petro va a ocupar la presidencia en la CELAC. Ahora lo tiene la presidenta progresista de Honduras. Y es necesario que una agenda frente a los efectos hegemonistas que se están expresando ahorita al momento en las deportaciones masivas y arbitrarias, violando estándares de protección de los derechos humanos que han llevado a que se pronuncie la ONU, pero que esta es la punta del iceberg de lo que en estos próximos años va a significar la gobernabilidad de Trump para la región. Opositores en Colombia al gobierno Petro y sectores de derecha y extrema derecha en Colombia y en nuestra América abogan por la defensa del proyecto de Trump y una actitud defensista y absolutamente contraria a los intereses nacionales. No puede ser profundizando los lazos de dependencia, de subordinación y de debilitamiento de las soberanías que se enfrenten los riesgos del mandato de Trump. Tiene que ser desde la concurrencia de propósitos de agenda programáticos en defensa del medio ambiente, en contra del desastre ambiental, en defensa de los derechos sociales en todos nuestros países y en Estados Unidos mismos, en cuestionamiento con el modelo fracasado neoliberal y con las iniciativas del proyecto inviable de Trump, para que rescatando niveles de unidad, niveles de movilización y niveles de incidencia, se tenga una actitud correspondiente históricamente a la dignidad de nuestros pueblos, a sus derechos, a sus posibilidades y a sus avances en un desarrollo social, en un desarrollo ambiental recuperativo al respecto, en un desarrollo también de garantías y derechos y en un desarrollo de apuestas alternativas y de unidad para confrontar los desafíos que implica el inviable proyecto de Trump asimilado a lo más reaccionario de la ultraderecha, a lo más contrario al ambientalismo y a lo más contrario a una salida democrática frente a las crisis que se enfrentan a nivel interno e internacional. Solo el multilateralismo, la cooperación internacional, la defensa del sistema internacional de protección y el ejercicio de agendas desde posturas soberanas y autónomas nos permitirán salir avante frente a este desafío. Muchas gracias.